Les saluda nuevamente el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Gestión Administrativa dentro de la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos estudiando ya prácticamente la parte final de la unidad número 5, que corresponde a la función básica de la administración denominada integración. Dentro de esta unidad vamos a estudiar este tema número 5.3, la integración de recursos tecnológicos e informáticos. Nos vamos a referir de manera específica a recursos tecnológicos como toda la maquinaria y equipo que la empresa adquiere para llevar a cabo sus operaciones. Generalmente estas pueden ser para actividades primarias o actividades de apoyo. Es decir, la maquinaria y el equipo puede ser aquel que se requiere para la transformación de materias primas y generar productos terminados o bienes finales en las áreas de producción, pero también puede ser equipo que se utiliza de manera transversal en procesos que no necesariamente son de producción, como por ejemplo procesos logísticos de transporte, pues será considerado parte de la maquinaria o equipo relacionado con actividades logísticas, como equipos montacargas, por ejemplo, bandas transportadoras, etcétera. Entonces también son consideradas como maquinaria y equipo. Y en los recursos informáticos, de manera específica, nos vamos a referir a los softwares. Aunque el hardware es parte de los recursos informáticos, pero nosotros, de manera teórica, los vamos a involucrar dentro de la maquinaria y el equipo. Cuando nos refiramos a prácticamente hardware, nos vamos entonces a referir a maquinaria y equipo transversal, para procesos transversales o procesos de apoyo dentro de la cadena de valor de la empresa. Y el software, sí, de manera específica, sí, la consideraremos como un recurso informático fundamental. Este tema lo vamos a desarrollar en 4 videos, en los cuales espero que sean de mucho provecho para ustedes a través de las explicaciones que como catedrático estoy haciendo, y los primeros 2 videos estarán referidos a la integración de maquinaria y equipo, y los siguientes 2 videos a la integración de recursos informáticos. Ok, comenzamos entonces de manera específica hablando acerca de lo que es maquinaria y equipo que las empresas van a integrar. Por ejemplo, podemos considerar que esta maquinaria y equipo es todo aquel recurso tecnológico que la empresa compra, que la empresa adquiere para llevar a cabo sus operaciones, por ejemplo, primarias o fundamentales, que las podemos considerar como aquellas que transforman materias primas o insumos en productos terminados. Y ahí tenemos, por ejemplo, máquinas de producción, sistemas de bandas de transporte de materiales dentro de las líneas de producción, todo aquel equipo que es necesario y requerido dentro del piso de producción. Pero así también hay maquinaria y equipo que se utiliza para las operaciones de apoyo a estas actividades primarias dentro de la cadena de valor de la empresa. Como por ejemplo explicaba en la lámina anterior de portada, por ejemplo, un equipo de montacarga es un equipo necesario para un proceso transversal, como es un proceso logístico en un almacén, por ejemplo. Entonces, a eso nos vamos a referir con maquinaria y equipo. Y también ya de manera conjunta la integración de maquinaria y equipo es todo el proceso a través del cual la empresa identifica, selecciona y elige aquella maquinaria y equipo idónea que la empresa necesita para llevar a cabo sus operaciones de desarrollo, operaciones normales dentro del negocio, dentro de la empresa. Podemos decir entonces que lo que es maquinaria y equipos también se puede clasificar, ¿no? De acuerdo a varios criterios. Por ejemplo, de acuerdo al tonelaje que se maneja en la industria, podemos manejar nosotros conceptos de maquinaria liviana, maquinaria pesada o maquinaria semiliviana. Esto pues dependerá del tonelaje, del peso que tiene el equipo, la maquinaria. Por ejemplo, si estamos hablando de una máquina que se utiliza para un molino, por ejemplo, para producir harina en una empresa grande como puede ser Molsa, por ejemplo, o puede ser una empresa Arisa, que son empresas que producen harina, estaríamos ahí hablando, por ejemplo, de equipo pesado, maquinaria pesada. Maquinaria liviana, bueno, semiliviana, pues un término medio, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una máquina específica para un proceso transversal, como es una caldera. Una caldera que genera calor para algunos procesos de calentamiento de agua para generar vapor y inyectar de vapor algunos sistemas
dentro de una línea de producción. Pero no solamente se ocupa para eso, también genera, por ejemplo, vapor y calor para calentar algunos sistemas, como, bueno, en nuestro país no se acostumbra a ver, pero en otros países sí, sistemas de calefacción para climatizar algunos ambientes fríos, por ejemplo. Entonces, ahí sería un ejemplo de una máquina semiliviana. Máquina liviana, máquinas pequeñas, como por ejemplo en una línea de producción, donde hay máquinas de costura que las opera o maneja un operario, entonces son máquinas livianas. También de acuerdo a la etapa dentro de la industria, recordemos que la industria tiene 3 etapas básicas, la primaria, la secundaria y la etapa terciaria o etapa final. También ahí, dependiendo de la etapa en la cual se va a utilizar la maquinaria o el equipo, se puede clasificar como maquinaria primaria, maquinaria secundaria y maquinaria terciaria. Por ejemplo, se compra una máquina para un proceso de transformación de materias primas naturales básicas en materias semi-elaboradas, en materiales semi-elaborados o semi-procesados. Será una máquina primaria que se utiliza en un proceso primario dentro de la cadena. Una máquina secundaria será, por ejemplo, un equipo secundario es aquel que se utiliza en procesos secundarios dentro de la etapa. Por ejemplo, máquina primaria podrá ser aquella que está haciendo los labores de desgranaje, por ejemplo, del maíz en una planta industrial donde está procesando el maíz. Se cosecha el maíz y este se lleva a las máquinas que desgranan, era una máquina primaria. Después ya digamos, el grano del maíz se lleva a un molino en un proceso secundario. Entonces este molino será una máquina secundaria donde ya está produciendo la harina. Y por allá en un proceso terciario, proceso final, podemos hablar de una máquina que lo que está haciendo es empacando en las bolsas, por ejemplo, lo que conocemos tradicionalmente como maseca, ¿no? Esas bolsas donde ya va la harina procesada en unas cantidades o dimensiones para el consumo final, pues será un equipo terciario que se está utilizando ya en los procesos finales. De acuerdo al tipo de tecnología que se emplea en la industria, pues podemos tener también maquinaria o equipo considerado como moderno, maquinaria o equipo considerado como semi-manual y maquinaria o equipo manual. Por ejemplo, una máquina moderna es una máquina que es completamente automatizada, es decir, una máquina sumamente moderna que utiliza tecnología de punta, por ejemplo, que solamente se programa a través de una computadora y la máquina está realizando su trabajo de manera automática. Una semi-manual es una máquina que requiere la intervención humana a través de un operario, pero que tiene muchos procesos automatizados, entonces hay una mezcla. Y la manual, pues sería una máquina completamente necesaria de operar por un operario. Entonces, este es otro tipo de clasificación. De acuerdo al rubro de la industria, es decir, al sector dentro de la economía del país o de la economía, de la actividad productiva del mundo, podemos tener maquinaria para el sector agrícola, maquinaria para el sector agroindustrial, maquinaria para el sector de la construcción o maquinaria para la industria plástica, maquinaria para la industria textil, etcétera. Entonces aquí hay una clasificación general dependiendo de varios criterios de las distintas tipos de máquinas y equipos que las empresas pueden integrar. Continuamos entonces. Etapas del proceso de integración de maquinaria y equipo. Estas etapas las hemos venido estudiando en los otros temas previamente. Las vamos a recordar entonces, las vamos a enfocar a la maquinaria y equipo. Por ejemplo, la etapa número 1, definir los requerimientos de maquinaria y equipo. Pues acá vamos a tener todos estos requerimientos definidos de maquinaria y equipo que necesita la empresa para poder llevar a cabo sus planes de trabajo. Y con ello, pues contribuir a llevar a cabo las estrategias del negocio. La etapa número 2, dentro del proceso de integración de estos recursos, pues el establecer requerimientos técnicos y económicos de la maquinaria y el equipo. Antes hablábamos de requisitos de calidad, hoy nos vamos a enfocar a los requerimientos técnicos de la maquinaria y el equipo que la empresa necesita, pero también nos vamos a referir a los requerimientos económicos y de esto nos va a llevar a definir factibilidad técnica y factibilidad económica, y de ahí derivan estos conceptos para poder establecer qué es lo que conviene a la empresa. Pues consiste en definir todos los parámetros a nivel técnico y financiero que el equipo debe de cumplir para poder ser integrado dentro de la empresa o dentro del negocio. La tercera etapa, la determinación de las fuentes de abastecimiento, quiénes son los proveedores que están disponibles en el mercado que nos pueden proveer de esta maquinaria y este equipo a nivel internacional.
La cuarta etapa, pues la selección del proveedor más confiable, pues hay que evaluar a todos estos proveedores y de acuerdo a un análisis tanto financiero como técnico, evaluar este tipo de inversiones. Recordemos que el comprar o adquirir maquinaria y equipo, pues es una inversión importante que la empresa está haciendo. Generalmente, pues este tipo de inversiones están enfocadas o están orientadas a los procesos tanto primarios como procesos transversales o procesos de apoyo. Por lo tanto, se consideran inversiones de capital, como las estudiamos anteriormente. Y la última etapa, que es adquirir o comprar el equipo de acuerdo a todos los criterios que hemos elegido, como en términos de factibilidad técnica y económica, que es lo que más le conviene. Entonces, cerramos la negociación con el proveedor que nos va a proveer de ese recurso, de ese equipo, de esa máquina que la empresa necesita. Ok, continuamos. Podemos decir o podemos establecer que la compra de la maquinaria y el equipo, esta es una inversión, como ya lo veníamos anticipando. El tipo de inversión es una inversión de capital de trabajo. Toda la maquinaria y el equipo está enfocada a al mejoramiento de la capacidad instalada, de capacidad de producción, etc. Esto requiere que cada compra se evalúe en términos financieros, por supuesto que también en términos técnicos. Nos vamos a enfocar un poco en la parte financiera, ya que técnicamente, pues dependiendo de la naturaleza del equipo, así será, pues lo que nos va a convenir comprar o adquirir para la empresa. En términos financieros hay una serie de técnicas que nosotros podemos emplear. Ustedes las estudian en otras materias, pero vamos de manera resumida a tratar de verlas también acá en gestión administrativa. Vamos nosotros a hacer referencia a tres técnicas: la técnica del flujo de efectivo, la técnica del valor actual neto o VAN y la técnica de la tasa interna de retorno o TIR. Estas tres técnicas las vamos a desarrollar de manera rápida en el video número 2 para hacer una evaluación financiera de la inversión de capital que se va a llevar a cabo en una empresa para integrar maquinaria y equipo. Bueno, espero que haya quedado claro a manera de introducción lo que es el proceso de integración de recursos tecnológicos, en este caso maquinaria y equipo, tanto para procesos primarios o procesos transversales dentro de la empresa y que representan inversiones de capital importantes que por tanto implicará hacer evaluaciones de factibilidad técnica y factibilidad financiera. En este caso nos vamos a enfocar en tres técnicas de evaluación financiera en el video número 2. Ok, jóvenes, hasta acá este video número 1. Nos vemos en el video número 2. Les deseo éxitos y bendiciones.